tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Hoy un programa muy especial. De entrada yo quiero decirles que para mí, mi alma mater, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, es de lo más relevante en mi vida. Ahí me formé y siempre he tenido un gran respeto por mi institución y por todo lo que se hace en mi universidad. La sigo considerando mi universidad. Y hoy vamos a tener la oportunidad de platicar, además, con una gran amiga, una compañera, además, en Regeneración Televisión aquí. Ella conduce el programa de ciencia en la universidad con un gran éxito. Pero hoy la invité para platicar sobre un hecho relevante a la doctora Gladys Karina Sánchez Juárez. Ella es la coordinadora académica de posgrado en el Instituto de Investigaciones Sociológicas de nuestra universidad, para que platiquemos sobre un evento muy relevante que ocurrió recientemente en Oaxaca, particularmente en el seno de nuestra Universidad Autónoma Benito Juárez, y que es, creo que vale la pena retomarlo, analizarlo en todo lo que ahí se planteó, cómo se realizó esta reunión de Centros Claxo México, que tuvo lugar el 31 de octubre, en el cual además se desarrolló un foro sobre las universidades y la transformación de México. Yo quisiera pedirle, primero darte la bienvenida, Gladys Karina. Pues muchas gracias por el espacio, por la invitación y por la posibilidad de seguir difundiendo lo que se hace dentro de la universidad. Sí, sin duda. Y bueno, platícanos un poco la introducción, porque esto fue un acto muy relevante, como ya lo comenté, ocurrido el 31 de octubre pasado, reciente, y se celebró en uno de los recintos que yo más respeto, el Paraninfo de la universidad. Pero danos el antecedente, el concepto global de lo que ocurrió, y vamos a entrarle luego a platicar y a conocer además los planteamientos que en ese importante foro se realizaron. Por favor, Gladys. Sí, pues muchas gracias. Bueno, para empezar, vale la pena comentar que CLACSO es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y uno de sus objetivos principales pues ha sido impulsar el pensamiento crítico, como la posibilidad de hacer ciencia con esa posibilidad de construir conocimiento desde esa perspectiva. Entonces, en ese sentido es que CLACSO se esfuerza normalmente sí por agremiar a investigadores de toda Latinoamérica, y hoy día además del mundo, podría decir, porque hay continentes de Europa y de África que se han estado integrando, de Asia, de Oriente, perdón. Sí. Entonces, bueno, en esa intención de cumplir con su objetivo, pues realizaron una reunión de centros miembros de CLACSO aquí en Oaxaca, como sede en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El Instituto de Investigaciones Sociológicas, al cual estoy adscrita, es centro miembro CLACSO, claro, de México. Y entonces en ese diríamos sentido, que es quien representa a nuestra universidad en CLACSO. Así es. Entonces por eso es que pues tuve la oportunidad de coordinar, ¿no? De entrada de coordinar, además de participar. Así es, de coordinar esta actividad. Porque siempre pues se requiere el enlace institucional, claro, entre estos centros, entre la directiva de estos centros, la directiva latinoamericana, la directiva de México y bueno, la sede donde se desarrolla esta reunión. Entonces, ese fue como el marco de referencia para desarrollar la actividad. El acto inaugural estuvo a cargo de nuestro rector, el doctor Eduardo Bautista. Sí, sin duda, el gran respaldo que en esta ocasión recibe la universidad y este evento fue a través del señor rector, ¿no? Perfecto. El doctor Eduardo Bautista Martínez. Y entonces, pues finalmente para nosotros es muy importante y también lo recibieron muy bien en CLACSO el hecho de que nuestro rector esté avalando eventos de esta naturaleza. Claro, de un gran nivel.
académico, pero además de nivel internacional. Claro, y de resonancia en políticas públicas, Así es. que muchas veces, en ocasiones, los análisis serios, reflexivos, académicos, científicos, a veces se quedan en un cierto nivel de la academia, diríamos, no quiero decir una élite, pero sí en un nivel en que trascienden poco y se aplican menos. Y esta tiene la característica, este tipo de foros o este foro, de que lo que hay discutido también tiene trascendencia por el nivel de las participaciones, por las responsabilidades de quienes participan y sobre todo por la calidad de los planteamientos. Así es. Bueno, en este caso también vale la pena decir que Claxo pues se siente con el compromiso de sumar a los representantes institucionales que tenemos en este momento en el país, porque en algunos otros momentos pues históricos no se había dado la oportunidad de que un secretario general de ANUYES estuviera presente, o el subsecretario de Educación Superior también, para que hablaran acerca de cuál es el rumbo de la política pública en cuanto a educación superior. Y fíjate lo que estás planteando, y creo que por ahí podemos también ya entrar a los temas de fondo. Jaime Valls es el secretario general de la ANUYES en este momento. Él es ex rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, estuvo presente en el evento, en el foro, y tuvo una participación muy relevante. En términos generales, ¿cuáles son los puntos fundamentales que aborda el doctor Valls? Pues bueno, él sobre todo nos comentó de manera resumida, digamos así, los comentarios que hicieron respecto a varios foros nacionales que se articularon a partir de la Secretaría de Educación Superior para constituir las leyes secundarias que se requerían o se requieren por la reforma que se hizo al artículo 3º constitucional. En materia de educación. Así es. Entonces, ¿qué eran los básicos y qué es lo que se trató con estas leyes secundarias? Básicamente, reforzar y de alguna manera empezar a visualizar cómo van a operar la parte de la gratuidad universal de la educación superior, por ejemplo. Que no es un tema menor. Así es. Que además involucra no solo educación pública, sino las instituciones de educación superior que estén involucradas, y no solo las universidades, sino además integran a las escuelas normales, a las normales de educación superior. Entonces, digamos que hay un reto ahí fuerte, ¿no?, que estaban planteando acerca de integrar todas estas perspectivas en educación superior, y que además tendríamos que estar pensando en de qué manera vamos a formar a los profesionistas, porque hay que integrar las necesidades actuales que dan respuesta a los problemas nacionales que nos plantea el país. Excelente. ¿Te parece bien que veamos una parte de la intervención, una síntesis, diríamos, de los principales puntos? Adelante. Nos encontramos, como les decía hace un momento, ante un momento histórico en el que México está viviendo un proceso de grandes transformaciones en los ámbitos político, económico y social, los cuales tienen sin duda implicaciones para el Sistema Nacional de Educación y de Educación Superior. Entre los cambios en el entorno político quiero destacar las reformas al artículo 3º, 31 y 73 de nuestra Constitución, así como la promulgación de leyes reglamentarias en materia educativa. 3 ya se promulgaron hace unas cuantas semanas: la Ley General de Educación, la ley que crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación y la Ley General de Sistemas para la carrera de las maestras y de los maestros. Tanto la reforma constitucional como las leyes reglamentarias que emanan de ella reafirman la rectoría del Estado en la educación, enunciando la universalidad, la integralidad, la equidad y la excelencia como postulados básicos de la educación pública impartida por el Estado mexicano. Incorporan políticas incluyentes muy importantes para avanzar en materia de equidad educativa. Dan paso a evaluaciones integrales de carácter formativo, como la creación del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que ya inició, instaurado por el señor secretario Esteban Moctezuma, en donde participó el subsecretario, y de especial relevancia para el Sistema de Educación Superior Nacional. Contemplan este tipo educativo como de carácter obligatorio y reafirman el principio de la autonomía universitaria. Para la ANUYES es muy importante reconocer que en la reforma quedó salvaguardada íntegramente la fracción séptima
del artículo 3 constitucional, en el sentido que la autonomía de las instituciones públicas de educación superior, con esa condición y sus facultades, precisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se mantienen inalterables. Y esto lo reconocemos al gobierno federal y al Congreso de nuestro país, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados. El rango constitucional de la autonomía universitaria es un reconocimiento a la necesidad que la educación superior, la investigación científica y la difusión de la cultura se lleven a cabo respetando los principios de libertad de cátedra y de libre examen y discusión de las ideas, así como el autogobierno, la autonormación, la administración de su patrimonio, la definición de planes y programas de estudio, los términos de ingreso, la promoción y la permanencia de su personal académico, siempre con absoluta transparencia y con rendición de cuentas. Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad de la educación superior, se incluyó en la reforma constitucional un artículo transitorio, el 15º, que establece que se destinarán los recursos necesarios en los presupuestos federal de las entidades federativas, así como que se establecerá un fondo federal especial para que asegure a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad de los servicios de educación superior, así como la plurianualidad en la construcción de infraestructura. Durante estos procesos de elaboración y discusión de las iniciativas, nuestra asociación, la NUYES, fiel a su compromiso de contribuir de manera solidaria desde una posición totalmente institucional al desarrollo de la educación de nuestro país, atendió la invitación del entonces equipo de transición en materia educativa encabezado por el hoy secretario de Educación Pública, el maestro Esteban Moctezuma Barragán, para organizar, en conjunto con las universidades públicas estatales, la Consulta Nacional por una Educación de Calidad con Equidad que se llevó a cabo el año pasado. Mientras en el presente año atendimos la invitación del subsecretario Luciano Concheiro y organizamos, con el apoyo de universidades públicas estatales también, foros regionales de consulta para la elaboración de las leyes secundarias en materia educativa. Y ahora vamos a elaborar, también en coordinación con la SEP, foros en todo el país para las leyes que les comentaba de educación superior y de ciencia, tecnología e innovación. Bien, pues ahí está. ¿Qué te parece? Pues realmente, como vimos, el maestro Jaime hizo un recuento amplio, ¿no?, de lo que ha sido el trabajo de esta constitución de las leyes secundarias, además con la participación de actores universitarios, que eso también es fundamental, Claro. ¿no? Normalmente las iniciativas de ley se habían constituido directamente en los congresos Sí. nacionales. Entonces, bueno, ahora que se está integrando a los actores involucrados directamente, me parece muy importante. Y bueno, también dentro del foro, siguiendo con las participaciones, la maestra Carmen de la Pesa Cázares, que es directora adjunta de Desarrollo Científico de CONACYT, el CONACYT que pues ha dado mucho que hablar en esta 4T, pero bueno, ella estuvo presente en este foro y también hizo planteamientos relevantes, Karina. Así es. Bueno, yo antes que otra cosa digo, podría quedar mal si no menciono primero algo que puede ser muy criticable o que tengamos dudas del CONACYT, pero hay una cosa que nunca había sucedido en este país, que tuviéramos 2 mujeres, las más importantes del CONACYT, como representantes institucionales. Entonces yo creo que sí, hay cambios, por supuesto. Primero, porque son mujeres las que están liderando. Segundo, porque Carmen de la Pesa yo creo que nos dio una referencia muy importante para ir identificando cuál va a ser su línea de acción en política pública de ciencia. ¿Qué es lo que quieren ellas resaltar? El hacer ciencia para el bienestar del país. Es básicamente su política de actuación, que les va a llevar tiempo realmente hacer esa construcción de operación, sí, pero que yo creo que están planteando sobre la mesa el hecho de que los científicos o las científicas que estemos haciendo algo con respecto a lo social, a lo biológico o cualquier otra materia de carácter científico, tendrá que apuntar hacia la posibilidad de resolver problemas.
y que además involucren a la sociedad directamente, ¿no? Que demostremos que tenemos esa cercanía con la realidad social y por tanto nuestros productos científicos están dando respuesta a esos problemas. Entonces yo creo que ese planteamiento también no se había hecho tan enfático en otros momentos históricos, ¿no? Y que además ella también señaló que una de sus inquietudes de la directora de CONACYT como de ella es que se pueda ir disminuyendo la inequidad de la participación de las mujeres en esta comunidad científica. Diríamos un poco que su participación fue con una cierta perspectiva de género. Sí. ¿Sí? Sí. Bien, bien. Bueno, pues vamos a... ¿Por qué no vemos parte de su intervención en el contexto que menciona la doctora Gladys Karim? Los otros son otros temas. En el marco de la cuarta transformación y después del fracaso de las políticas económicas y científicas neoliberales en los últimos 30 años, en los que la ciencia globalizada y separada de la reflexión crítica no contribuyó a mejorar las condiciones de vida y bienestar de las mayorías en nuestro país, nos obliga a volver a pensar no solo qué merece la pena pensar y conocer, sino cómo resolver los grandes problemas de salud, pobreza, violencias estructurales, muchas de ellas producidas gracias a algunos de nuestros más avanzados logros económicos y técnicos. A partir de la reconstrucción histórica y la reflexión crítica en torno al pensamiento intelectual mexicano, es importante volver a preguntar qué significa hacer ciencia con espíritu humanístico y social desde México y para el bienestar de todas y todos los mexicanos. La función del CONACYT como cabeza del sector en ciencia y tecnología tiene la función de dirigir la política pública en materia de desarrollo científico, tecnológico e innovación y orientar y articular a la comunidad científica que desarrolla sus actividades desde las universidades públicas y desde los centros públicos de investigación con los sectores público, privado y social, para ser más efectivas y eficaces y orientar las acciones hacia el avance de los beneficios de la ciencia y tecnología, como lo establece el artículo 3 constitucional, en el bienestar de la población. Ciencia pública en beneficio de la sociedad y el medio ambiente es lo que ha repetido constantemente nuestra directora. Una política incluyente con equidad de género, para terminar con estas inequidades, y de todos los grupos subrepresentados, que aquí no hay algunos, no están representados ninguno, y excluidos históricamente y en el bienestar de la población, que como dice el señor presidente, por el bien de todos, primero los pobres. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está, es evidente la percepción que ella tiene, ¿no? Cuando dice aquí, ¿no? Para romper con la equidad, me imagino que se refería al presidio, ¿no? Así es. Sí, perfecto. Bien, después vino la intervención del doctor Héctor Raúl Solís Gadea. Él es vicerrector ejecutivo de la Universidad de Guadalajara, así lo entiendo, ¿verdad? Así es. Sí. ¿Sus planteamientos principales, Gladys Karina? Pues principalmente él hizo referencia a la necesidad igualmente de mantener desde la universidad o las universidades la relación con la sociedad. Entonces, siguen poniendo el énfasis en el tipo de profesionistas que necesitamos formar para la realidad actual del país. Y por otro lado, en este caso, ya cuando nos referimos a universidades públicas en particular, tiene que ver con que hay un énfasis en que la transparencia del uso de los recursos debe estar constantemente revisado, pues de lo contrario va a ser uno de los, digamos, requisitos fundamentales de esta administración federal, el hecho de que los recursos públicos se estén canalizando para las universidades está bien, pero tiene que ir acompañado de la correcta fiscalización y transparencia de los mismos.
Que ese es un tema incluso que aquí en nuestra propia universidad el doctor Bautista, el rector Eduardo Bautista, ha abordado con frecuencia el tema de la transparencia, ¿no? Uh-huh. Que parece que es muy relevante, ¿no? Sí, porque es una condicionante de exigencia actual, ¿no? Sí. Y es uno de los puntos que están poniendo sobre la mesa para que se puedan, pues, si no aumentar los recursos, mínimamente mantenerlos, ¿no? Porque sí tiene que haber transparencia en esa ejecución de los recursos y además una fiscalización más cercana de ellos. Muy bien. Bueno, como verán, es la diversidad de temas abordados y la importancia de estos temas, ¿no? Primero el tema de la reforma educativa, de todo lo que tiene que ver con las leyes secundarias, del artículo 3º constitucional, de la reforma al 3º constitucional que hizo el doctor Valls, luego el planteamiento de la doctora con perspectiva de género, de la doctora de la PESA, este tema de la transparencia. Vamos a darle una vista, vamos a ver una parte de la intervención, si nos lo permiten, del doctor Solís Gadea. Así que yo creo, y creo incluso que no hay necesidad de repetir, estamos de acuerdo en que México necesita una educación que realmente asegure la calidad. Y estos son ejes que en la Universidad de Guadalajara en los cuales hemos venido trabajando. Necesitamos verdaderamente preocuparnos porque nuestros alumnos, nuestros estudiantes salgan verdaderamente capacitados para tener éxito en sus vidas, en todo lo que esto significa. Necesitamos también de manera muy urgente realizar investigación pertinente, orientada a problemas públicos, transdisciplinar, mediante ejercicios colaborativos y dialógicos, y también, por supuesto, requerimos impulsar una relación con la sociedad, con el aparato productivo y social mucho más fructífera. Y como corolario de todo ello, como fundamento de todo ello, por supuesto, requerimos racionalizar nuestro gasto, evitar riesgos administrativos, financieros, desarrollar una autofiscalización más pertinente. Entonces, digamos que el horizonte de cambio está más o menos, diría yo, claramente definido. Creo que hay elementos que nos deberían permitir pensarnos como un gran sistema educativo de educación superior e investigación científica nacional. Creo que a pesar de nuestra diversidad y nuestras diferencias, deberíamos procurar una confluencia, digamos, estructural, una confluencia firme de todas las universidades mexicanas alrededor de cumplir nuestra misión y nuestra tarea. Somos universidades del Estado, pertenecemos al Estado mexicano, debemos actuar con visión de Estado, con visión nacional, y tendríamos que refrendarlo eso en todo momento. ¿Qué nos impide realizar la meta que tenemos? Bueno, yo creo que ese es el meollo de la cuestión, y sobre esto es a lo que yo me quiero referir. Bueno, primero hay que reconocer que estamos donde estamos porque en los últimos 30, 40 años, si bien tuvimos políticas, diría yo, relativamente exitosas en ciertos aspectos puntuales, como el desarrollo de CONACYT, el fortalecimiento de los posgrados, el desarrollo de las becas para formar investigadores, también diría yo un relativo éxito de los programas de evaluación y acreditación. Bien, pues aquí continuamos Sin Censura, platicando con nuestra amiga Gladys Carina. Extraordinario evento, la verdad es un evento, por lo que estoy asumiendo, Gladys, del mayor nivel académico, de perspectivas, de temas que están en el debate actual, ¿no? Creo que ese es el punto fundamental. Y también tuvimos, también se tuvo en este foro la presencia del subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bojorquez. ¿Qué podrías decirnos sobre su intervención, que me parece que es como todas, relevante? Sí, bueno, trataré de mencionar algunos puntos que me parecieron fundamentales, pero
Realmente yo creo que además estamos frente a funcionarios públicos de entrada con una capacidad intelectual muy amplia, que es el caso muy concreto del doctor Luciano Concheiro Borges, porque además es un destacado académico. Que además creo que tuvo alguna participación en tu vida y en tu formación académica, ¿no? Intelectual. Sí, justo por eso, pues, digamos, de experiencia propia puedo decir que es un gran maestro. Tienes conocimiento de causa, podríamos decir. Así es. Entonces, por eso me atrevo a decirlo, ¿no? Pero no ¿En tu doctorado fue...? En la maestría fue mi maestro y en mi doctorado fue de mi comité tutorial y de sinodales para la tesis doctoral. ¿Y sobre qué fue tu tesis? Perdón el paréntesis, pero ¿sobre qué fue tu tesis? De cafeticultores, pero lo que discutía en realidad es la relación del Estado con el sector campesino. Entonces, por eso fue... Que mira que eso es un tema que está en el debate ahí, también, ¿no? Porque hacía yo una discusión del tipo de Estado nacional que teníamos en el mundo y luego cómo se articulaba con ese momento histórico del país, qué tipo de Estado nacional estábamos teniendo y frente a eso cómo se articulaba la sociedad con el Estado nacional. Entonces por eso él pues me realizó muchísimos aportes para poder entender qué es el Estado, cómo funciona y que además va teniendo transformaciones de acuerdo a los momentos históricos, ¿no? Claro, bueno, ya habrá oportunidad de platicar sobre tus tesis y este tema del campo precisamente creo que es fundamental. Pero volviendo al foro sobre la transformación de México, por favor, Concheiro, su secretario de Educación, ¿qué más planteó? Bueno, él básicamente estaba comentando, yo creo que algo que nos dejó como interrogante es pensar si no las universidades también requerimos transformarnos. Es decir, los actores, la comunidad universitaria posiblemente también requiere una transformación en sus diversos niveles, en sus modelos educativos, en su proceso administrativo, en sus procesos de la formación del tipo de estudiantes que estamos haciendo. En fin, yo creo que él sí nos estaba posicionando en una suerte de decir que tenemos que hacer un ejercicio autocrítico, claro, de en dónde estamos y hacia dónde tendríamos que hacer el cambio, ¿no? Después él, como subsecretario de Educación Superior, pudo identificar o ponernos sobre la mesa que una de las estrategias nacionales que se van a seguir es dar el acompañamiento o estar cercanos a las escuelas normales. Porque además dice, bueno, las universidades sí forman profesionistas, pero no tenemos esa formación pedagógica, por ejemplo. Y en ese sentido, pues las escuelas normales cumplen un papel fundamental en el país, porque ellos, si se forman pedagógicamente, se forman para ser profesores, y además en niveles de educación básica. Claro, pero el tema de las normales es un tema neurálgico en este momento en México, ¿no? Creo que es un tema muy atendible, es un tema que tenemos que mirar desde diferentes estadios, de diferentes ópticas, y en ese contexto, pues la verdad es que creo que su participación y la visión que se planteó en este foro es muy relevante. Así es, y bueno, además la otra cosa es que me parece también que su mirada crítica no la abandona como académico que es, y prácticamente mencionó la necesidad de que nuestra memoria histórica no se debe borrar, el asunto de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y yo creo que un subsecretario de Educación Superior que en este momento lo esté mencionando y haga la referencia necesaria, no solo como referencia, sino como un momento de deuda que se tiene con estos estudiantes y con estas normales, yo creo que es fundamental. Sí, sin duda el tema Ayotzinapa todavía es una herida para el Estado, para la sociedad, para todos, que está todavía pendiente de concluirse, de esclarecerse plenamente. Pero ¿hay algo más que pudiéramos rescatar de la intervención del maestro Concheiro? Pues sí, también me gustaría resaltar algo que él comentó, que
En este momento que está siendo tan cuestionado el hecho de las universidades Benito Juárez, que se lanzó como un estandarte de la presidencia de nuestro presidente de México, pues yo creo que él decía, bueno, una de las cosas que tenemos que ver es que no es necesariamente competencia, sino que es parte de este complejo de instituciones de educación superior, y tendríamos que estar pensando no como competencia, sino cómo nos articulamos también en ese sentido, porque si lo vemos como competencia tendríamos que pensar en que entonces no tendrían que estar existiendo los demás complejos de universidades que también son públicas y que a lo mejor no necesariamente llevan el estandarte de autónomas, como en el caso de Oaxaca, que tenemos a SUNEO, pero es un complejo de universidades que están ahí, que si las quitas, lo que tendrías que quitar son al número de estudiantes que están cursando ya carreras, ¿no? Que es lo que planteaba él. Dice, bueno, sí, ¿cómo quitamos a los que ya están integrados en esas universidades? Incluso a las llamadas patito, que son también, son privadas y que también son muy cuestionadas, pero ¿qué hace con los 350,000 estudiantes que están ya cursando una profesión, una licenciatura dentro de estas universidades? Claro. Entonces, es un llamado a vernos como eso, como un conjunto de instituciones de educación superior. Bueno, pues la verdad es que sí, lo que estás planteando sobre el doctor Luciano Concheiro, sus pronunciamientos, sus tesis que manejó son muy interesantes. ¿Qué te parece si vemos también una parte de lo que él planteó? El tamaño de la transformación solo pasa por un universal posible, que es un universal latinoamericano. Es nuestra América, es nuestra Avia Yala, el referente para efectivamente trastocar la situación actual, romper las inercias, colocarnos en una verdadera transformación. Requiere, sí, de un espíritu, de un ánimo, de aquello que Gramsci hablaba, digamos, el sentido práctico, digamos, de ser suficientemente, digamos, subjetivos para cambiar las cosas, para que éstas cambien. Se atrevió a decir, y aquello fue grandioso, que la revolución bolchevique era una revolución contra el capital, pero contra el capital de Carlos Marx. Yo soy convencido que esto tiene que pasar por esta práctica latinoamericanista de nuestros grupos de trabajo, de la forma en la cual venimos construyendo, y que es ejemplar esta impresionante red de redes que representa el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es en ese espejeo, discusión, etcétera, que tenemos que realizar, donde tenemos que construir efectivamente hoy un pensamiento crítico a la altura de la realidad y un pensamiento, una epistemología que quisiera sintetizar en su sentido decolonial, desde donde podemos plantearnos un gran cambio en México. Algo que nosotros hemos venido hablando a nivel internacional, y así está en nuestros documentos, como una internacionalización solidaria, como la que hace Claxo, y no una internacionalización subordinada, es desde donde planteamos como gran marco la necesidad de contemplar las transformaciones desde y al interior de las propias instituciones de educación superior, pero también en un planteamiento, digamos, de compromiso central. Quisiera profundizar en el sentido o tocar lo que él estaba subrayando. Fue desde abajo, fue con una gran participación, pero también venía acompañado y quizá en términos centrales jaloneado con el movimiento magisterial, con el ya basta de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y perdón por insistir, vivos se los llevaron y vivos los queremos de regreso, que es un punto central en la construcción de un sentido de sociedad, de humanidad fundamental para nosotros. O sea, es desde ese retejido, pero desde ese reclamo, sí, de los movimientos sociales, desde donde se dio
el cambio al artículo 3 de la Constitución. Por eso ese cambio coloca a los sujetos en el centro del cambio. Es la elaboración de 3 estrategias nacionales que tienen que estar listas, subidas, etcétera, para el día 11 o 12 de noviembre, ya aquí a la vuelta, que tienen que ver con la Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales y de todo lo que esto significa como sujeto central de la transformación, y que quiero decirles que estamos verdaderamente digamos, conmovidos en esta idea de conmovernos de la forma en la cual fue construida esta estrategia a partir de un gran congreso participativo de las propias normales, en un ejercicio democrático, congresístico, y con la idea de congreso, esta idea consejista, pues, que se acaba derivando de allí, de cómo son los propios maestros en discusión desde sus normales a nivel regional, a nivel estatal y finalmente nacional, con 4 grandes reuniones nacionales. Fue donde se construyó, se aprobó, se plantearon los ejes centrales para una estrategia para la transformación en el ámbito de la educación superior, porque ahí están las normales, para cambiar nuestro país. Se están cambiando a sí mismas, pero están cambiando no por directriz estatal, sino por el ámbito que se abre para construir Estado, como decía Eduardo, en sentido amplio. Ya para finalizar, Gladys, Karina, nuestro rector, el doctor Eduardo Bautista, también tuvo una participación relevante, no solo como obviamente rector de la universidad en los actos protocolarios, la inauguración, etcétera, sino que también como ponente, porque cabe destacar que el rector de nuestra Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca es un hombre surgido de la academia, ¿no? Cosa rara a veces, digo que debería ser más frecuente desde mi punto de vista. Entonces él tiene así lo asumo porque he tenido la oportunidad de conversar con él, tiene una visión muy global y muy incluyente, muy societaria, pero también muy científica de las realidades que atraviesa una institución, que atraviesa la educación en el país en lo general, y entiendo que su participación también fue relevante. Así es, y bueno, él como académico, pero también como rector y más de la UAPJO, pues hizo su énfasis en los momentos que se atraviesan por lo menos para 9 universidades en el país. Claro, que ha sido un tema de debate permanente de las 9 universidades, así ¿no? Es. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, lo que él comentó fue estas desigualdades que luego se tratan en términos universitarios, es decir, las desigualdades que vemos en el país no solamente son en términos individuales o de ciudadanos, sino también en términos institucionales. ¿Cuál fue su énfasis en decir, bueno, si hay universidades a las que se les dedica el doble del presupuesto, aunque con el mismo número de estudiantes, habría que revisar, ¿no? ¿Qué nos toca como UAPJO en realidad en esa necesidad de mantener la equidad como institución de educación superior? Entonces, hizo un llamado en ese sentido a posicionar la necesidad de que el Estado de Oaxaca, si bien se merece una universidad de alta calidad, también se merece por los recursos financieros necesarios, claro, para cumplir con las funciones que le tocan en este marco de transformación, ¿no? ¿Te parece que veamos parte de su intervención de nuestro rector de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, el doctor Eduardo Bautista? Vamos a verlo, me parece importante. Esto nos lleva también a pensar que la situación misma de la transformación debe considerarse como una construcción colectiva, sino el problema se torna también mayúscula cuando consideramos las desigualdades territoriales, las desigualdades regionales. Si el presupuesto es insuficiente, se vive de manera diferente en el norte, en el centro,
y en el sur de la República, y particularmente en un estado como Oaxaca. Un periodo de 5 años se han incrementado las brechas y estas se resienten nuevamente en el sureste mexicano. De 2013, me parece que es el dato, ¿sí? Se registraba una brecha para el estado de Oaxaca de menos 5% en el tema de cobertura. En el 2019 la brecha aumentó a casi el 19%. ¿Y esto qué significa? Que al asunto de una decreciente asignación presupuestal tenemos el incremento de estas brechas de un país que se había estado polarizando y que el tema recurrente en términos educativos es la asignación presupuestal. Bien, bueno, pues ahí está esta parte de la intervención del señor rector de la universidad, muy interesante, muy interesante e importante este tema abordado. En fin, pues, ¿qué más podríamos decir como conclusiones, Gladys, de todo este evento, de este foro, de esta reunión de Claxo México en nuestra universidad? Pues yo sigo aplaudiendo y muy convencida de las actividades de Claxo, porque siempre han estado comprometidos con el pensamiento crítico y porque están aprovechando también y nos sumamos a ese proceso de transformación. Si realmente queremos que este camino que estamos en el país llegue al cambio que deseamos, pues tenemos que hacernos partícipes también, no solamente espectadores, y yo creo que es el momento de hacerlo. Este foro es precisamente el planteamiento de decir, aquí estamos y tendremos que hacer lo que nos corresponda, ¿no? Desde el sector académico, desde el sector universitario, pero también desde el sector científico, ¿no? ¿Qué tipo de ciencia tenemos que hacer? Y que además en estas nuevas formas de interactuar, hubo muchos cuestionamientos, no solamente fue un asunto de escuchar a los ponentes y que nos dijeran cuáles eran sus... Se estimuló el debate, el intercambio de puntos de vista. Así es, porque hubo señalamientos respecto, por ejemplo, al presupuesto asignado a educación o al presupuesto asignado para ciencia, y me parece que también hay que señalar que tanto la doctora Carmen de la Pesa como el doctor Luciano Concheiro Borges señalaron que pareciera que no tenemos la información suficiente, y hago un llamado de alguna manera a la comunidad académica, porque nosotros nos dedicamos a investigar, entonces no podemos aventurarnos a decir información sin antes corroborarla y sin antes tener toda la información necesaria para emitir una crítica o una opinión. Entonces la invitación, por lo que ellos mencionaron, porque nos dieron datos duros de que con respecto al año anterior en el caso de ciencia se dio mucho más presupuesto, ¿no? Hasta donde recuerdo, 1.200 millones de pesos para ciencia y ni siquiera ha terminado el año, es fundamental. Entonces yo creo que sí tenemos el compromiso de buscar la información necesaria antes de emitir una opinión. Está muy bien la crítica, es necesaria para recomponer el camino si vemos que no va por donde deseamos, pero también es importante acercarnos de información verídica y exacta. Muy bien. Bueno, pues ahí está la información de todo lo que ocurrió en este importante foro, en esta reunión de Claxo México, celebrada en nuestra Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Que sea para bien, Gladys, algo que quieras agregar para terminar. Pues nada, muchas gracias por el espacio, y pues además en un programa como Sin Censura, me siento muy halagada de ser invitada en este lugar. Los halagados somos nosotros. Amigos, amigas, muchas gracias. Ya saben a qué hora es, cuándo es, en qué lugar, Regeneración, Televisión, con nuestros amigos, nuestros compañeros que respetamos y admiramos. Y bueno, nos vemos pronto.